No fue de repente. Y no fue un error. Hay un punto muy específico en tu historia. Y si estás escuchando esto ahora, es porque tu alma sabe que ya lo cruzaste, en el que algo dentro de ti entiende profundamente la verdad, pero la realidad externa se niega a moverse. No es confusión mental, aunque a veces lo parezca. Tampoco es ignorancia, porque has estudiado, has leído y has comprendido. Es ese cansancio elegante y antiguo del alma que ya practicó las técnicas, ya sintió la emoción, ya confió en el proceso, y aún así sigue despertando en el mismo escenario, con la misma pregunta silenciosa flotando en el centro del pecho. Si ya lo comprendí, ¿por qué nada cambió todavía? Y mientras escuchas estas palabras, quizá notes que tu cuerpo responde antes que tu mente lógica. Tal vez sientas una ligera presión en el centro del pecho que busca liberarse, o una respiración que se vuelve más profunda y pausada sin que tú la hayas pedido conscientemente. Eso no es sugestión mía, es reconocimiento tuyo, porque esta no es una información que llega por primera vez a ti, es una memoria que retorna a casa. Lo que casi nadie te dijo en los libros o en los cursos es que existe un momento inevitable en el camino espiritual en el que la comprensión intelectual deja de ser expansiva y se vuelve incómoda. Un momento en el que entender más ya no alivia, sino que pesa. No porque esté mal entender, sino porque el cuerpo biológico todavía está aprendiendo a habitar esa verdad vibracional que tu mente ya tocó. Y ese intervalo, ese espacio sagrado y doloroso entre saber la verdad y encarnar la verdad, es la fractura silenciosa donde la mayoría se pierde. Aquí es donde, en el silencio de tu habitación, la culpa suele aparecer. Te dices que no fuiste suficientemente disciplinado, que no vibraste alto el tiempo necesario, que tuviste una duda fugaz y arruinaste todo, que fallaste en mantener el estado. Pero quiero que observes esto con calma ahora mismo. La culpa siempre aparece cuando el sistema nervioso no se siente seguro para recibir lo nuevo. No es un problema espiritual de tu alma, es un mecanismo biológico de tu cuerpo. Es energético, es humano. Y mientras estas palabras descienden por tu conciencia, quizá percibas algo curioso, una sensación de alivio que no viene de haber encontrado una solución mágica, sino de una validación profunda. Como si algo dentro de ti susurrara, entonces no estaba roto, solo estaba en proceso. Exacto, no estabas roto, estabas recalibrándote. La mayoría cree que la realidad cambia cuando la mente finalmente decodifica la ley correcta. Pero hay una ley más sutil, más antigua, operando antes de todas las demás, y es aquí donde este camino se vuelve delicado. La realidad no responde a lo que entiendes intelectualmente, responde a lo que tu cuerpo considera seguro sostener, y esa diferencia lo cambia todo, aunque todavía no lo sepas de forma consciente. Es por eso que este audio no viene con promesas rápidas ni fechas exactas. No hay técnicas de visualización forzada aquí, no hay pasos a seguir, porque este espacio no se atraviesa haciendo más, sino permitiendo que la adicción al hacer pierda su protagonismo. Y si notas que tu mente intenta adelantarse, buscando la clave o el secreto que el título promete, observa ese impulso con suavidad, como quien observa a un niño inquieto. Ese apuro, esa urgencia por resolver, también es parte del patrón antiguo que está empezando a disolverse ahora mismo. Hay algo importante que debes sentir ahora, antes de seguir avanzando hacia la profundidad de este mensaje. No llegaste tarde. La sensación de atraso es un síntoma del despertar, no una prueba de fracaso. Cuando la conciencia se expande más rápido que la materia física, se genera esta tensión extraña, como si dos tiempos distintos coexistieran dentro de ti. El tiempo del alma, que ya lo tiene todo, y el tiempo del cuerpo, que aún espera. Y es incómodo, sí, vivir entre dos mundos, pero también es un indicio innegable de transición. A lo largo de este recorrido, volveremos a este punto varias veces para anclarlo, porque es aquí donde el campo se abre. Es aquí donde la espera deja de ser un castigo divino y comienza a revelar su función biológica. Y más adelante,
No todavía, pero más adelante, tu cuerpo va a entender por qué nada se movió antes y por qué ahora, finalmente, está listo para hacerlo. Si sientes que este espacio describe exactamente el lugar emocional donde te encuentras hoy, no es coincidencia, es resonancia. Y si algo en ti se relaja al escuchar esto, permite que esa soltura se expanda lentamente por tus hombros, por tu espalda, sin prisa, como si el tiempo hubiera perdido su urgencia por unos minutos. Antes de que profundicemos más, hay un gesto sencillo que sella este campo, no como acción mecánica, sino como compromiso energético. Suscríbete ahora a este canal. No lo hagas para seguir a un creador. Hazlo como un acto silencioso de decirle a tu propio universo que estás dispuesto a sostener verdades que no aceleran, pero estabilizan, que no prometen falsamente, pero reorganizan tu estructura. Este gesto, aunque parezca pequeño en la pantalla, crea coherencia interna, y esa coherencia es parte del proceso que ya comenzó antes de que le dieras play a este video. Y mientras permaneces aquí, observa algo curioso. La mente puede seguir inquieta buscando entender la lógica, pero el cuerpo ya empezó a soltar. Quizá en la mandíbula que estaba apretada, quizá en el estómago, quizá en la respiración que desciende un poco más profundo hacia el abdomen. Y eso es importante, porque lo que viene a continuación no va a pedir que creas ciegamente en nada, solo que permanezcas presente. Más adelante, vas a reconocer por qué este desmoronamiento de tu vida era la única forma de preparar un campo fértil donde la riqueza y el amor no lleguen como algo que se pierde por miedo, sino como algo que se sostiene por naturaleza. Hay un punto en este proceso, a menudo en la mitad de la noche o en las tardes silenciosas, donde la mente empieza a susurrar una idea peligrosa. No siempre es un pensamiento claro. A veces es una sensación difusa que se instala en el fondo del pecho, una mezcla de duda y cansancio vital que dice algo como: tal vez entendí todo, pero demasiado tarde para mí. Y ese es el momento exacto, el punto de quiebre en el que necesito que no te vayas. Necesito que no te distraigas. Porque es aquí donde el significado real comienza a revelarse, aunque todavía no con palabras, sino como una reorganización lenta y profunda de tus células. La paradoja es esta, y no se presenta para ser comprendida de inmediato por la lógica, sino para ser sentida por la intuición. La vida no colapsa cuando estás desconectado. La vida colapsa cuando ya no puedes seguir sosteniendo una versión de ti que quedó demasiado pequeña para la frecuencia inmensa que intenta anclarse en tu realidad. Y mientras oyes esto, tal vez notes una presión leve en el plexo solar, como si algo se apretara apenas. No es miedo, es reconocimiento, porque en algún nivel profundo, tú ya sabías que no era posible recibir más abundancia, más amor o más expansión sin que algo anterior se deshiciera primero. Aunque nadie te explicó que ese deshacer se sentiría como pérdida, como confusión y como un silencio aterrador al mismo tiempo. La mayoría de las personas cree, erróneamente, que la riqueza llega cuando todo está en orden, cuando hay claridad mental, estabilidad emocional y seguridad externa. Pero lo que casi nadie dice es que la verdadera reescritura de tu destino comienza cuando el sistema interno deja de identificarse con la supervivencia. Y eso no ocurre en los momentos cómodos. Ocurre cuando el cuerpo se cansa de luchar contra la corriente. Ocurre cuando la mente pierde sus argumentos lógicos. Ocurre cuando el ego ya no consigue sostener la narrativa de solo necesito esforzarme un poco más para merecerlo. Si ahora mismo sientes un cansancio que no se va durmiendo, que no se cura con vacaciones, es porque no es un cansancio físico. Es un cansancio estructural. Es la fatiga de un patrón de comportamiento que cumplió su función de protegerte, pero que ahora te está asfixiando. Tal vez observes que, mientras escuchas mi voz, hay una parte de ti que desesperadamente quiere una señal clara, una promesa concreta, una garantía firmada de que todo este desorden vale la pena. Y al mismo tiempo, hay otra parte más silenciosa que comienza a relajarse, como si esa parte profunda ya no necesitara convencer a nadie de su valor.
Ese desdoblamiento interno, esa sensación de ser dos personas a la vez, no es un error psíquico, es la evidencia de que dos identidades están coexistiendo por un instante en tu campo. La antigua identidad, que aprendió a sobrevivir a través del miedo y el control, y la nueva identidad, que aún no tiene forma definida, pero que ya tiene espacio para existir. Más adelante, vas a entender por qué ese espacio vacío es más importante que cualquier afirmación positiva que repitas frente al espejo. Pero por ahora basta con notar que la respiración se vuelve irregular por unos segundos y luego se acomoda sola, buscando su propio ritmo natural. Aquí es donde casi todos abandonan el camino. No porque dejen de creer en la magia, sino porque creer sin ver resultados visibles desgasta el alma humana. Y si en algún momento sentiste una vergüenza silenciosa por saber tanto de espiritualidad y aún así estar atravesando un derrumbe personal o financiero, necesito que escuches esto con una atención suave y compasiva. No hay contradicción entre tener conciencia y vivir un colapso. Hay secuencia. El colapso no niega tu evolución espiritual, la confirma, porque solo lo que está listo para cambiar de raíz se desarma desde adentro. Y eso no se siente como una iluminación gloriosa llena de luz. Al principio, se siente como un vacío oscuro. Observa ahora sin intentar modificar nada si hay una sensación de hueco en el estómago o una especie de eco interno, como si algo hubiese salido de tu vida y aún no hubiese sido reemplazado. Si eso está ahí, no es falta, es transición. El problema es que la mente interpreta la transición como fracaso, porque la mente no sabe habitar el intervalo, ese espacio sagrado entre lo que ya no eres y lo que todavía no se manifestó. Y es justamente en ese intervalo, en esa nada aparente, donde la riqueza empieza a ser reescrita, no como dinero en papel, sino como capacidad del sistema nervioso para recibir sin tensión, sin culpa y sin miedo a perderlo. Dentro de poco vamos a entrar en el mapa vibracional con más profundidad, y ahí vas a reconocer tu lugar exacto en esta travesía. Pero antes de seguir, quiero dejar algo abierto, como un hilo que tu sistema va a querer completar por sí mismo. Si todo en tu vida se estuviera rompiendo, no para quitarte nada, sino para retirar el peso aplastante de tener que demostrar tu valor a cada instante, ¿cómo se sentiría eso en tu cuerpo? No respondas ahora, no busques palabras. Solo nota si algo se suaviza apenas en tus hombros, porque ese micromovimiento es la puerta por la que vamos a pasar juntos. Hay un momento, y suele llegar sin aviso previo, en el que la vida deja de hacer ruido. No porque todo esté bien afuera, sino porque el sistema interno ya no responde a los mismos estímulos de drama y urgencia. Y esa quietud extraña, casi incómoda para quien vivió siempre en caos, es donde muchas personas creen que perdieron la conexión con el universo, cuando en realidad acaban de entrar en una cámara interna donde lo antiguo no puede acompañarlos. Si ahora mismo reconoces una sensación de silencio que no trae paz inmediata, sino una especie de suspensión, como si estuvieras flotando entre dos versiones de ti, quédate aquí, no corras. Este punto no aparece para ser atravesado rápido, aparece para ser habitado con presencia. El colapso vibracional no es un evento externo, aunque muchas veces se manifieste como pérdida de trabajo, de pareja o de rumbo. Es un ajuste profundo, donde el cuerpo deja de sostener frecuencias que ya no coinciden con la expansión que está intentando ocurrir a través de ti. Y mientras escuchas esto, tal vez notes una presión suave en la garganta o en el centro del pecho, como si algo quisiera decirse y no encontrara palabras humanas para expresarlo. Y eso es natural, porque este colapso no se explica con lógica, se siente como una pausa forzada, una retirada masiva de energía de todo aquello que exigía tu esfuerzo constante para mantenerse vivo. No es que hayas perdido la motivación o la pasión, es que tu energía vital dejó de alimentar estructuras muertas que no podían crecer contigo. Aquí surge una de las experiencias más incomprendidas y solitarias del camino, el aislamiento vibracional. No necesariamente físico, a veces es un aislamiento interno, estando rodeado de gente,
Es la sensación de que ya no encajas en las conversaciones de siempre, en las quejas habituales, en las ambiciones que antes te definían. Y ese distanciamiento no ocurre porque estés por encima de nadie, ni porque seas especial. Ocurre porque tu campo electromagnético necesita silencio absoluto para reorganizarse. Del mismo modo que un sistema nervioso sobrecargado necesita sueño profundo antes de aprender un nuevo patrón, tu alma necesita este retiro. Si en este punto sentiste culpa por no producir, por no avanzar, por no estar manifestando cosas increíbles para mostrar en redes sociales, deja que esa culpa se asiente un instante en el cuerpo. Quizá la sientas como un peso en los trapecios o en la espalda baja. Permítele estar ahí, porque más adelante vas a sentir cómo se disuelve sin esfuerzo cuando comprendas su función real. Este es el tramo del laberinto donde casi todos intentan volver atrás. No porque quieran la vida antigua llena de limitaciones, sino porque lo desconocido activa una alarma primitiva en el cerebro reptiliano, y la mente empieza a buscar explicaciones espirituales complicadas, diagnósticos energéticos, cartas astrales, cualquier cosa que devuelva la sensación de control intelectual. Pero el colapso no responde al control. Responde a la rendición biológica. Responde al momento sagrado en que el cuerpo aprende, célula por célula, que no necesita estar en tensión constante para sobrevivir. Y mientras estas palabras continúan fluyendo, observa si la respiración se hace un poco más profunda en algún punto, como si el abdomen se moviera sin que tú lo dirijas deliberadamente. Esa es una señal inequívoca de que el sistema empieza a confiar en este nuevo estado. En esta fase, muchas personas sienten que el universo las dejó de escuchar, que las señales numéricas desaparecieron, que la intuición se apagó, que los sueños lúcidos cesaron. Pero lo que realmente ocurrió es un cambio de frecuencia, un cambio de canal, una transición del ruido interpretativo de la mente a una percepción más sutil, que al principio se siente como nada. Es aquí donde se firma sin ceremonia visible el fin de un contrato antiguo con la lucha, el fin de la creencia de que el sacrificio es la moneda de cambio para obtener la felicidad, el fin de la idea de que recibir siempre debe doler un poco o costar mucho esfuerzo. Y ese fin no se celebra con fiestas, se siente como un vacío neutro, un espacio donde la mente no sabe qué hacer, pero el cuerpo, por primera vez en años, empieza a descansar de verdad. Tal vez ahora notes una sensación de cansancio diferente. No es un cansancio pesado y depresivo, sino amplio, oceánico, como si el agotamiento se expandiera y luego se suavizara, volviéndose líquido. Y ese cambio es crucial, porque indica que el colapso ya no te está empujando hacia abajo, está completando su trabajo de limpieza. Dentro de este silencio, la riqueza comienza a ser reescrita de la única forma que puede sostenerse a largo plazo, no como acumulación externa para tapar miedos, sino como una nueva relación con el merecimiento. Una relación donde no necesitas demostrar, acelerar ni justificar tu deseo de abundancia ante nadie, ni siquiera ante ti mismo. Antes de avanzar hacia la integración, hay algo que quiero marcar como un punto de anclaje para tu conciencia. Si ahora mismo sientes que tu mente intenta distraerse, pensar en la lista de compras, en los problemas de mañana o cerrar el video, no es falta de interés. Es un reflejo de defensa ante lo profundo que estamos tocando. Así que vuelve suavemente a mi voz. Vuelve sin regañarte, porque en el próximo tramo vas a reconocer por qué este colapso no fue el final de tu vida, sino el punto exacto donde la reescritura de tu destino se vuelve irreversible. Si has llegado hasta este punto del audio, es porque una parte de ti ya se comprometió con esta transformación. Para anclar esta energía y decirle a tu mente que vas en serio, te invito a dejar un comentario abajo con una sola palabra: permito. Al escribirlo, no solo estás comentando un video, estás dándole una orden física a tu sistema de que el tiempo de luchar ha terminado y el tiempo de recibir ha comenzado. Hazlo ahora si lo sientes, y luego regresa a esta presencia. Hay un instante casi invisible en el que algo dentro de ti deja de resistir. No porque hayas tomado una decisión consciente y heroica,
sino porque el cuerpo ya no puede sostener la tensión antigua sin colapsar de nuevo. Y esa rendición no se siente como un alivio inmediato y fresco. Se siente como una neutralidad extraña, como si la vida dejara de empujar en tu contra y tampoco pidiera que avances. Simplemente te permite estar. Y si notas ahora una sensación de vacío más estable, menos dramática que al principio, eso es señal de que entraste en esta estación sin darte cuenta. La rendición real, la que transforma la materia, no ocurre cuando dices acepto con la boca. Ocurre cuando el sistema nervioso entiende visceralmente que no necesita demostrar valor para tener derecho a existir. Y esa comprensión no viene en forma de pensamiento elevado o frase motivacional. Viene como una caída suave de los hombros que llevaban años levantados en defensa. Viene como una respiración que llega un poco más abajo en el abdomen, tocando lugares que estaban rígidos. Viene como una quietud que no es tristeza ni alegría, es simplemente descanso. Y mientras escuchas, tal vez notes que la mente intenta intervenir de nuevo, buscar significado, preguntarse, ¿y ahora qué hago con esto? Pero esa pregunta pierde fuerza rápido aquí, porque este tramo no se atraviesa con dirección ni con planes estratégicos. Se atraviesa con presencia sostenida. Aquí sucede algo que casi nadie en el mundo del éxito asocia con la abundancia: la retirada del esfuerzo. No me refiero a dejar de actuar en el mundo físico, sino a la retirada del esfuerzo interno constante por sostener una identidad productiva, fuerte, positiva y espiritual todo el tiempo. Esa máscara, que alguna vez te salvó en tu infancia o en tus crisis pasadas, comienza a caer sin drama, se desliza, y lo que queda debajo no es fragilidad, como teme tu ego. Es una versión de ti que ya no está en guerra con el tiempo. Si ahora sientes una especie de cansancio dulce, como si pudieras quedarte quieto mirando la pared sin culpa por unos segundos más, eso es el cuerpo aprendiendo una nueva forma de seguridad. Una seguridad que no depende de resultados inmediatos ni de la aprobación ajena. Es en esta rendición donde la mente suele interpretar que no está pasando nada interesante. Y por eso muchas personas abandonan justo aquí, a 1 milímetro del cambio. Pero lo que no se ve desde afuera es que, internamente, en la oscuridad de tus células se está produciendo una recalibración profunda, una reorganización completa de tu relación con el merecimiento. El cuerpo empieza a registrar por primera vez que recibir no implica peligro, que expandirse no exige sacrificio constante, que ser visto no requiere ser atacado. Y esa información somática es la base sobre la cual cualquier riqueza sostenible se construye. Sin este ajuste biológico, cualquier abundancia que llegue se irá. Con este ajuste incluso lo pequeño empieza a quedarse y a multiplicarse. Tal vez ahora percibas una leve expansión en el pecho, no como una emoción intensa de felicidad, sino como espacio físico, como si hubiera más aire disponible del que había hace 10 minutos. Y esa expansión no es euforia pasajera, es coherencia estructural. El sistema empieza a alinearse con una frecuencia donde no todo tiene que ser probado, defendido o explicado. Aquí se desactiva de forma silenciosa y quirúrgica el antiguo acuerdo con la escasez disfrazada de mérito. Se rompe el pacto con la idea de que solo mereces descansar cuando estás totalmente agotado. Y ese acuerdo se disuelve sin rituales complejos, sin afirmaciones gritadas, sin esfuerzo consciente. Se disuelve porque ya no tienes energía para sostener la mentira. Observa también si hay momentos en los que tu atención se va y vuelve sola, como si ya no necesitara estar tensa para escuchar cada palabra. Si eso ocurre, es perfecto. Es porque la rendición ya está operando. No hay nada que hacer aquí. Y eso puede incomodar profundamente a la mente entrenada para buscar técnicas y herramientas. Pero es precisamente esta ausencia de instrucción lo que permite que algo más profundo, tu propia inteligencia divina, se reorganice. La riqueza que está siendo reescrita necesita este espacio vacío para tomar forma, porque la verdadera abundancia no se apoya en la urgencia de la necesidad, se apoya en la estabilidad interna de quien sabe quién es,
Dentro de poco, en los próximos minutos, vamos a entrar en la fase donde la vida empieza a responder de manera sutil a este cambio, no como recompensa por haber sufrido, sino como reflejo de esta nueva coherencia. Y cuando eso ocurra, vas a recordar este momento no como pasividad, sino como el punto exacto donde dejaste de bloquear tu propio bien sin saberlo. Antes de seguir, permite unos segundos más en esta sensación, sin intentar nombrarla, sin etiquetarla, porque este silencio activo es la antesala de algo que no llega con ruido, pero se queda para siempre. Si sientes que este contenido está tocando fibras que necesitaban ser tocadas, considera compartir este video con alguien que sepas que está en silencio, atravesando su propio colapso. A veces, el mayor acto de abundancia es ser el puente para que otro recuerde que no está loco, solo está despertando. Después de la rendición, algo comienza a reorganizarse sin anuncio, sin fuegos artificiales, sin la sensación triunfal de ahora sí lo logré. Y eso suele confundir a la mente, porque la mente espera que toda transformación real venga acompañada de señales visibles y grandiosas, cuando en realidad la reescritura más profunda, la que cambia el destino, ocurre antes de que la vida externa tenga tiempo de responder. Este es el punto donde la riqueza empieza a tomar una nueva forma en tu psique, no como dinero inmediato cayendo del cielo, sino como un estado interno que ya no entra en colapso ni en ansiedad cuando imagina recibir más. Y si ahora mismo sientes una calma extraña, mezclada con una ligera incertidumbre, como si algo estuviera en su lugar, aunque todavía no tenga nombre, estás exactamente donde este proceso se vuelve irreversible. La reescritura no empieza preguntándote ¿cuánto quieres ganar o qué quieres tener? Empieza preguntándole al cuerpo ¿cuánto es capaz de sostener sin tensarse, sin anticipar pérdida, sin activar viejos reflejos de supervivencia y huida? Y mientras escuchas, observa si al pensar en abundancia o en ese deseo que tienes, ya no aparece la misma presión en el pecho o el mismo nudo en el estómago que sentías antes. Quizá todavía hay un eco, una memoria, pero ya no hay pánico. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo en el campo cuántico. El sistema nervioso está aprendiendo que más no significa peligro, que estabilidad no requiere control obsesivo, que expansión no implica abandono de uno mismo ni de los demás. Aquí se desarma una de las trampas más silenciosas y crueles del camino espiritual, la idea de que primero llega el resultado y después llega la seguridad. En realidad es al revés, siempre ha sido al revés. La seguridad interna se instala primero, en el vacío, y solo entonces la vida puede reflejarla sin crear caos. Por eso esta fase puede sentirse plana desde afuera, como si nada estuviera pasando. Pero por dentro hay una alineación profunda entre deseo, merecimiento y presencia. El cuerpo deja de sabotear inconscientemente aquello que dice querer, porque ya no lo percibe como una amenaza a su equilibrio. Y esa coherencia interna es la base real de cualquier abundancia sostenida. Tal vez notes ahora que tus pensamientos sobre el futuro no son tan ruidosos ni catastróficos, que ya no necesitan convencer, demostrar ni anticipar escenarios terribles para protegerte. Y aunque todavía no haya certezas externas tangibles, hay una sensación de suelo interno, como si pudieras pararte aquí, en este presente incierto sin caer. Esa es la nueva identidad tomando forma, una identidad que no se define por la lucha ni por la carencia, sino por una disponibilidad tranquila. La riqueza empieza a responder a esta frecuencia no como premio por ser bueno, sino como resonancia física, porque el universo no entrega lo que deseas desde la mente, entrega lo que puedes sostener desde el cuerpo sin fragmentarte. En este punto, comienzan a aparecer pequeñas señales casi discretas en tu día a día, ideas que no vienen de la ansiedad por resolver problemas, sino de la inspiración pura, oportunidades que no exigen traicionarte ni vender tu alma. Encuentros que no drenan tu energía, sino que la nutren. Nada espectacular al principio, pero consistente. Y esa consistencia es clave, porque indica que el campo ya no está en guerra consigo mismo,
Si ahora mismo sientes una leve expansión en el abdomen o una sensación de asentamiento en las caderas y piernas, como si algo hiciera base, eso es la riqueza siendo reescrita desde adentro hacia afuera, sin prisa pero sin vuelta atrás. Y mientras permaneces aquí, nota algo importante. Ya no estamos hablando de colapso, ni de rendición, ni de vacío. Estamos hablando de integración. Y la integración se siente menos intensa que el drama, pero infinitamente más estable. En el próximo tramo, cuando apagues este audio y vuelvas a tu vida, vas a percibir cómo la realidad comienza a responder sin tanto esfuerzo, no como confirmación externa para calmar tu ego, sino como continuidad natural de este nuevo estado interno que ya no necesita probar nada a nadie. Hay un punto, y suele pasar desapercibido si no estás presente, en el que la vida deja de empujarte y empieza a caminar contigo, no como un evento grandioso de película, sino como una serie de ajustes pequeños, casi invisibles, que juntos crean una sensación nueva de fluidez. No es que de repente todo funcione mágicamente, es que ya no todo pesa toneladas, y esa diferencia se siente primero en el cuerpo, como una ligereza sutil en los hombros, como si el día tuviera un poco más de espacio entre una cosa y otra, incluso cuando externamente nada cambió todavía. Este es el tramo donde muchas personas esperan una confirmación espectacular y al no verla, dudan de nuevo. Pero aquí la respuesta del universo no llega como anuncio publicitario, llega como coherencia silenciosa. Las decisiones empiezan a sentirse menos forzadas, las oportunidades no exigen sacrificio interno y las coincidencias aparecen sin drama, como si siempre hubieran estado ahí y recién ahora pudieras notarlas sin la atención del buscador. Si ahora mismo percibes que tu mente ya no está tan obsesionada con cuándo llegará o cómo sucederá, sino más interesada en esto se siente correcto ahora, estás reconociendo esta fase desde dentro. La vida responde porque el campo está estable, porque ya no hay señales contradictorias entre lo que deseas y lo que tu cuerpo considera seguro. Y esa alineación genera una respuesta natural. Tal vez notes que cosas que antes te drenaban ahora simplemente se alejan solas, sin conflicto, o que situaciones que parecían estancadas encuentran una salida simple, sin que tengas que empujar la puerta. Aunque parezcan detalles menores, son la evidencia científica de que el flujo ya no está siendo bloqueado por la antigua identidad de lucha. Aquí ocurre algo importante con el tiempo. Deja de sentirse como un enemigo que te persigue. La prisa se suaviza, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay una urgencia interna que presione cada paso. El cuerpo entiende por fin que no está atrasado, que no perdió el tren, que no desperdició años, que lo que llega ahora llega en el momento exacto en que puede sostenerse sin destruir la estructura. Si notas una respiración más profunda y constante mientras escuchas esto, es señal de que el sistema ya no está en modo supervivencia, sino en modo recepción. Es en esta fase donde la abundancia comienza a tomar forma concreta, pero de manera orgánica, sin el desgaste emocional que antes acompañaba cada intento de mejorar tu vida. El dinero, las oportunidades, la expansión material empiezan a alinearse con la estabilidad interna, no con la necesidad desesperada. Y cuando eso ocurre, no hay miedo de perder porque lo que llega no está separado de quién eres ahora. La riqueza deja de ser algo externo que debes alcanzar corriendo y se convierte en una extensión natural de tu estado interno de ser. Antes de cerrar esta travesía, quiero dejar un último gesto de integración para ti. No es una tarea, es una invitación. Si esta narrativa tocó algo real en ti, si sentiste que estas palabras leyeron tu momento actual, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No lo hagas por mí. Hazlo para crear un anclaje constante con esta frecuencia, para recordarte a ti mismo que este es el nuevo estándar de verdad que eliges habitar. Y ahora, mientras este recorrido se asienta en tus células, nota cómo el cuerpo está más quieto, cómo la mente ya no busca tanto afuera, cómo hay una sensación de esto tenía sentido
aunque no puedas explicarlo del todo con palabras. Esa es la integración ocurriendo, sin ruido, sin promesas vacías, sin urgencia. La vida no se desmoronó para quitarte algo que amabas, se desmoronó para reescribir lo que ahora finalmente puede permanecer contigo para siempre. Gracias por permitirte escuchar lo que tu alma ya sabía. Nos escuchamos en la próxima frecuencia.